tenemos aversión a la pérdida, ¿cierto? Nos duele perder, que incluso nos duele perder más que lo que nos emocionamos con ganar. Entonces tendemos a conservar más que arriesgar. Y eso se llama aversión al riesgo, se llama aversión a la pérdida. Digo que cuando uno entiende realmente cuáles son todos los descuentos que uno tiene que hacerle a lo que uno creería que es la rentabilidad de ciertas inversiones, pues más bien asumo el riesgo de una vez y me meto a productos de más Ujú. alto riesgo. Empezamos a culpar los activos. Esa, Entonces, hay activos que son muy buenos, pero su expectativa de retribución de la inversión es a 2 años, a 5 años, mientras que hay otros activos que de pronto sí son más rápidos y más líquidos. Y no es que sea uno bueno o mal, porque también normalmente el que es más líquido va a ser más riesgoso. entonces me voy a estrellar, ¿cierto? Con que mis objetivos o lo que persigo, pues no es lo que voy a lograr. Nuevo capítulo de Cartera Plus. Cuando hablamos de inversión, necesariamente tenemos que hablar de carteras de inversión, de portafolios de inversión, pero para ello, pues necesariamente primero tendremos que irnos un poquito a lo fundamental y lo fundamental es el rol del inversor, su psicología, los riesgos en los que incurre, sus objetivos. Y de esto tratan los próximos capítulos que vamos a hacer, hablando un poco de ese rol del inversor, lo que él sí tiene bajo su manejo, ¿cierto? Lo que él sí puede cambiar, lo que él puede determinar un poco, o al menos identificar, hasta cómo se construye una cartera de inversión. Hoy nos vamos a centrar en ese perfil, en esos riesgos y en esos objetivos. Y para eso pues tenemos unas diapositivas que iremos comentando cada uno y las iremos proyectando. Entonces, es muy interesante comenzar el año hablando de esto, porque también es la configuración que nos va a permitir en las siguientes semanas del año, es decir, durante todo el año, ir haciendo una evaluación de eso que vamos determinando, que es como la cartera del equipo de Cartera Plus. Entonces, no sé, Daniel Restrepo, si quieres dar alguna introducción al tema en términos de lo que vamos a hablar o de lo que esperas que hablemos aquí para ya comenzar a proyectar. Ah, no, simplemente, incluso si quieres proyectarte la primera imagencita que tenés ahí. Digamos que todo eso nace una consideración sobre lo que debería tener en cuenta un portafolio, sí o que en su construcción. Y pues, digamos que uno parte normalmente de pensar de que un portafolio se estructura simplemente pensándose en esos activos que van a conformar el portafolio y cuáles van a ser esas tácticas de ejecución para yo finalmente comprar y vender pues con los activos que tengo allí estipulados, ¿cierto? Pero digamos que tuvimos o quisimos tener en cuenta como tres consideraciones antes de eso a la hora de evaluar lo que sería la construcción de un portafolio de inversión y es lo que vamos a traer en este video, sí o que básicamente es estructuración de un perfil de riesgos, un objetivo o unos objetivos de inversión y una evaluación de riesgos claves. Daniel, a ver, digamos que yo soy nuevo para invertir, voy a invertir, no he invertido nada. ¿Por qué hacer esta evaluación? Es decir, yo por qué si con esos $1.000 que ahorré durante el 2025 y voy a empezar a ahorrar en el 2026, por qué en vez de simplemente ir al mercado e invertir en una acción en concreto o en un índice o en un grupo de acciones, un ETF o en Bitcoin o comprar oro? ¿Por qué tengo que ponerme primero en este recorrido de establecer todo esto antes de hacer la ejecución de la operación? A ver, Juan, yo lo que pienso es que es el error más común, por ponerlo en un ejemplo. Uno, cuando empieza a hablar de temas de inversión, con pues a voz abierta para todo el mundo y entonces todo el mundo empieza a darse cuenta, ve, este man invierte en tal o cual activo. Empiezan a decirle a uno, ah, yo también quiero invertir, ¿qué puedo hacer? O yo quiero invertir en eso que vos estás haciendo, o enséñame a hacer. Y muchas veces lo que tratan es de copiar como un portafolio o una metodología de inversión, cuando quizás no es la más óptima o la más adecuada para cada quien, ¿sí o qué? Porque, pues, como veníamos viendo en esos primeros tres puntos, eso parte de lo específico de cada inversionista, ¿sí? O que, ¿cuál es ese perfil de riesgo? O sea, qué tan, qué tan preparado estoy yo para asumir ciertos riesgos? Si yo tengo una aversión al riesgo, si tengo una búsqueda del riesgo, si mi horizonte temporal es a bajo, a corto, mediano, largo plazo. Entonces, digamos que un portafolio de inversión se construye es bajo
las posibilidades específicas de cada inversionista, ¿sí o qué? Y en ese sentido, pues ponerse uno a copiar portafolios de inversión de otra persona, pues digamos que no es lo adecuado, porque quizás no tenemos las mismas capacidades para ejecutar ese plano, para ejecutar ese portafolio. Dani, otra cosita que me parecería interesante revisar es por qué nosotros creemos en la cifra de los $1.000. De pronto, si lo tenés ahí en cuenta, también sería muy importante porque todos nosotros nos basamos de los $1.000, básicamente es por la ley del 90-90, que dice que los portafolios que se aperturan con menos de $1.000 pierden el 90% en los primeros 90 días. Ujú. Es como ahí darle una profundidad a esa parte. Ve, bacano, pero no la conozco muy bien, Sí, Dani. eso es una estadística que alguna vez lo hablamos Daniel y yo, que incluso estábamos pensando en armar un pequeño portafolio para experimentar y consultando, llegamos a esa estadística que me parece muy interesante. Yo no sé si es porque al haber más carne sobre el asador duele más, entonces se hace más en serio. Si porque hay pérdidas, entonces pues al ser un capital más grande puede absorber más fácil pérdidas y poder perdurar en el tiempo hasta que el aprendizaje sea el adecuado para que empiece a crecer el portafolio, pero es una cifra que llama mucho la atención. Mira que, por ejemplo, pues Daniel Zapata es nuestro experto en acciones, y si yo me pongo a seguir el portafolio de Daniel, probablemente Daniel sea una persona que va con sus acciones a años o a meses o a días. Y yo tengo una preferencia temporal diferente a él, porque mi capital está más condicionado a responder una obligación o porque no tengo ninguna obligación con el capital y simplemente lo quiero hacia un futuro muy lejano. Entonces, en realidad sí es un proceso interesante, puesto que cada persona es diferente de sus preferencias y objetivos. Entonces yo no puedo estar persiguiendo lo que hace Daniel, aunque sea muy bueno en el manejo de su cartera, puesto porque él probablemente tiene sus objetivos muy diferentes a los míos. Entonces me voy a estrellar, ¿cierto?, con que mis objetivos o lo que persigo, pues no es lo que voy a lograr. Y entonces ahí puede haber algún tipo No de... empezamos a culpar los activos. Esa, Entonces, hay activos que son muy buenos, pero su expectativa de retribución de la inversión es a 2 años, a 5 años, mientras que hay otros activos que de pronto sí son más rápidos y más líquidos. Y no es que sea uno bueno o malo, porque también normalmente el que es más líquido va a ser más riesgoso. exacto, ¿cierto? Entonces, sí es un tema que es necesario, puesto que todos somos diferentes. Al fin y al cabo, somos humanos y tenemos preferencias diferentes, comportamientos diferentes, cambiamos de opinión, ¿cierto? Entonces, eso también va mucho en las preferencias. ¿Y por qué no nos metemos ahí, en las preferencias? Porque es que, a fin de cuentas, esas preferencias, pues sí nos determinan mucho. Pero sobre todo es porque es que las preferencias, uno debería revisar en qué preferencias que está. Y ahí lo que nosotros hablamos es de preferencias temporal. Y eso, pues, digamos que eso ya es un tema muy diagnosticado. Muchos psicólogos hablan de ello, muchos expertos en inversión hablan de ello. Y digamos que prácticamente la literatura lo divide en dos: preferencia temporal alta y baja. ¿Qué nos dice de la preferencia temporal alta? Pues que son personas más orientadas a la gratificación ya, inmediata, de corto plazo. Entonces son personas que prefieren disfrutar las cosas ya, obtener los resultados ya, mientras que una preferencia temporal baja, pues son personas de pronto que su gratificación es capaz de posponerla, ¿sí? De esperar algún tiempo, un largo plazo, para obtener esa gratificación. Entonces, ahí esto es importante, sobre todo en inversión, porque es que es lo que hablábamos ahorita. Claro, yo espero una inversión ya. Yo quiero que un activo me dé un por 10 ya, ¿cierto? Pero en realidad un activo es capaz de darme un por 10 en los siguientes meses, o será que yo tendré que esperar durante muchos años para obtener ese por 10. Sí, pues estoy dando un ejemplo, pero más o menos es así. Y entonces nos dice la literatura que en algunos grupos poblacionales es muy claro la preferencia temporal alta, como en los niños, porque los niños todavía no han desarrollado, ¿cierto?, esa capacidad de posponer el futuro. En los enfermos terminales y en los ancianos, es obvio, la expectativa de largo plazo en esa población, pues no es Cada tan vez importante. disminuye más, sí. Exacto, disminuye. Y muy importante, me parece increíble, es esta, en la sociedad de hiperinflación. Tal vez nosotros técnicamente no estemos en una sociedad de hiperinflación, pero sí estamos
en un contexto de inflaciones muy altas a nivel mundial, a raíz de la pandemia y de la emisión de moneda. Incluso eso ya venía antes, con el debasement que hemos tenido en las diferentes economías, concretamente, pues en Estados Unidos ha sido muy alta y en Colombia sí que lo ha sido también. Y entonces uno está en un contexto en el que uno dice, bueno, el contexto a mí me hace favorecer la preferencia temporal alta, consumir ya, obtener la gratificación ya, a pues preferir, ¿cierto? Una Y claro, gratificación en el largo plazo. digamos que eso tiene su problema, Juan, quizás en el hecho de que, pues, si mi dinero va a perder valor mañana, pues prefiero gastármelo ya, pues, ¿para qué me voy a poner a ahorrar? Si mi plata Exacto. vale menos mañana, prefiero tener un Play 5 a 5 millones de pesos que mañana van a ser 4.900. Ujú. Sí, exacto. Al menos yo estoy resguardando valor en cosas que compro. Ajá. Porque si lo mantengo en dinero, pues estoy perdiendo valor y eso, pues no estamos en Y un más que contexto. resguardar, es que normalmente uno invierte con el fin de adquirir algo por la plusvalía que genere. Ujú. Y si yo sé que al hoy, pues por lo menos puedo entrar en una gama de entrada, pero si por ahorrar se me va alejando más ese bien que quiero conseguir o ese viaje o lo que sea que se quiera obtener por medio del dinero, pues prefiero consumir lo que pueda ya. Sí, Exacto, sí. o también el hecho de que quizás, pues, uno está sacrificando el disfrute presente es por una ganancia mayor, pero si esa ganancia, pues, no va a existir Es o se va a improbable. descontar vía debasement, pues también se afecta ahí. Pero de pronto hablamos de esto al final del capítulo, pero fíjese que aunque no estamos en hiperinflación, sí estamos en un contexto de inflaciones muy altas. Entonces también eso hay que entenderlo, cómo es la mecánica del asunto para uno también entender pues que las rentabilidades que uno tiene que buscar son altas y que probablemente muchas rentabilidades que ofrecen en el mercado no me suplen o no me alcanzan a conservar valor. De eso lo hablamos después. Lo cierto es, y aquí me gustaría que Dani Restrepo, por ejemplo, nos amplíe la información, que esa preferencia temporal tiene mucho que ver con la aversión al riesgo, es decir, qué tanto riesgo estoy dispuesto yo em, a tolerar en términos de la inversión, ¿cierto? Y que definitivamente pues la aversión al riesgo está emparentada o subyace allí la aversión a la pérdida. Dani, con inventarnos de pronto un poquito más, danos un poco más de contexto vos que tenés más conocimiento. Bueno, pues a ver, es que acá, digamos que, bueno, entonces este cuadrito que se veía ahí, o esta información que tenemos, es acá casi que textualmente del libro de Pensar rápido, pensar despacio, ¿sí o qué? Este libro de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Vamos que ellos básicamente lo que reconocen ahí es tanto la aversión a la pérdida como, bueno, la aversión al riesgo o la búsqueda del riesgo, ¿cierto? Y entre esas dos reconocen que normalmente hay una aversión más fuerte hacia la pérdida, ¿sí o qué? Hay un énfasis mayor en la psicología de las personas en tener aversión a la pérdida más que a no aprovechar oportunidades. Hay más dolor en la pérdida que en el no provecho de oportunidades pues, en cualquiera que sea el ejemplo, ¿sí o qué? Y acá me parece sí interesante con relación a lo que veníamos de las preferencias temporales, alta o baja, ¿cierto? Entonces ellos ponen como un cuadrito con cuatro situaciones en las que o hay aversión al riesgo o hay búsqueda del riesgo, ¿cierto? Y cómo eso puede dar, pues, como su relación con las preferencias temporales alta o baja. Acá me parece interesante, por ejemplo, en lo de la estadística que ponían ustedes ahorita de los $1.000. Pues yo en ese sentido pienso que esos $1.000 es ese punto como de inflexión porque es como la cantidad de dinero que uno está dispuesto a perder, ¿sí o qué? Normalmente. Y en ese mismo sentido, pues uno hacía apuestas más grandes, ¿cierto? O sea, ¿qué importa que yo pierda esos $1.000? Pero yo quiero ganarme 10.000, porque eso es lo que nos gusta, ¿sí o qué? Preferencia temporal baja, ¿ve? Entonces, mira, por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, en este cuadrito de aversión al riesgo, probabilidades de ganancia alta. Entonces dice preferencia por una ganancia segura, menor a una ganancia mayor, pero incierta. Entonces, invertir esos $1.000 en bonos, no tanto, porque es que al año me va a ganar, de esos $1.000 me va a ganar, yo qué sé, $100 como mucho, ¿sí o qué? Y eso para mí no es tanto, pues yo no estoy dispuesto a sacrificar el disfrute de $1.000 ahora por ganarme $100 dentro de un año.
Pero yo sacrificar esos mismos $1.000 para ganarme $10.000 por allá, como que suena mucho mejor. Entonces, mira que con base a eso, el ejemplo que ustedes ponen me parece muy, muy coherente. O sea, la gente como que tiene ciertos topes de valor en los que está dispuesto a perder, siempre y cuando así sea como de forma simplemente ilustrativa, se den la idea de una ganancia muy superior, ¿sí o qué? Así sea poco probable que yo me vaya a ganar con esos $1.000, $10.000, pues yo quiero tener esa posibilidad de tener esa ganancia tan alta. Y no la idea de que quizás me resguardo un poco, soy un poquito más precavido y meto eso en bonitos, meto en un CDT o en una inversión de más bajo riesgo, porque esos $1.000 van a ser en un año $1.100, ¿sí o qué? Y quizás al año siguiente van a ser $1.110 y así. Entonces la gente tiene como más busca del riesgo, entre más poco probable y más alta sea una rentabilidad que se busca, ¿sí o qué? Dani, otro factor ahí en complemento a la cifra de los $1.000 es algo que se llama el position sizing, que básicamente es lo que uno pone en juego por cada operación. Lo que uno recomienda o lo que sabemos bajo la experiencia es que uno no pone los $1.000 en una sola operación, sino que hace alrededor del 1%, máximo el 2% por operación, y eso te da un tamaño pues, que justifique a través de esos $1.000, pues por lo menos empezar a que el tiempo que inviertas en el análisis tenga valor. Mientras que si vos coges, por ejemplo, con $100 para que te justifique tu sentada a operar, vos probablemente pierdas algunas operaciones y sientas que no vale la pena el tiempo que está ahí destinado. Fíjense que algo es muy interesante algo. Y es que hay cosas que son explícitas, ¿no? Probablemente el cerebro, que no soy un experto, pues, no soy psicólogo, no soy experto en cómo funciona el cerebro, pero intuyo más o menos que hay cosas que son explícitas y que el cerebro capta muy rápido, y que son muy claras para el cerebro. Por ejemplo, si a mí me prometen una gratificación en el largo plazo y una gratificación en el corto plazo, y yo tengo una preferencia temporal alta, yo tiendo a descontar, digamos que a disminuir, restarle valor a lo de largo plazo por lo de corto plazo. O al revés, si yo tengo una preferencia temporal baja, pues tiendo a valorar mucho más esa gratificación de largo plazo porque va a ser mayor, ¿cierto? Pero digámoslo que eso con la información que tiene el cerebro. Pero resulta que estamos en un contexto, y que ya ahorita lo hablamos, que no es un contexto de hiperinflación, pero sí un contexto de inflación alta, donde yo puedo tener inversiones con una rentabilidad baja, pero como estamos teniendo inflaciones tan altas, entonces no me van a suplir al menos la función de conservar valor, mucho menos de crecer, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero es que eso no es tan explícito, ¿no? Eso no es tan expreso, digámoslo así, no se ve o no es fácilmente identificable para el ojo y para el cerebro. Es decir, yo puedo estar en un contexto de alta inflación y aún así irme por la opción que me ofrece a mi seguridad porque yo tengo aversión al riesgo. Entonces yo no quiero perder, entonces yo me voy a la fija por un CDT, pero el CDT no me está dando ni siquiera para cubrir la inflación o el debasement, que ahorita lo hablamos. Y entonces eso es una trampa también del cerebro. Es decir, yo entiendo que hay un instinto de conservación, pero también puede ser una trampa del cerebro, ¿no? Es decir, porque el cerebro busca conservar, porque tengo miedo a la pérdida, entonces tomo la decisión que en verdad sí me va a hacer perder, y es hacer perder valor en el tiempo de mi inversión de mi capital. Entonces esto termina siendo de pronto un problema para el inversor, ¿no? Un problema que hay que superar. ¿Y cómo se supera? Pues primero sabiendo el contexto, conociendo cómo está la situación macroeconómica, etcétera, pero también después prefiriendo la temporalidad baja, es decir, buscando postergar la gratificación en torno a unos mejores resultados en términos de la inversión, en la rentabilidad. No sé si tiene algún comentario adicional, si no pasamos al siguiente slide. No, hay simplemente por adicionar que definitivamente nosotros, como que ese instinto que tenemos normalmente para tomar decisiones de inversión, digamos que no es tan bueno, por lo que decías, o a veces tomamos decisiones muy,
muy a la segura, muy de no quiero asumir riesgos y el hecho de que yo no quiera asumir riesgos, pues hace que me enfrente al peor de los riesgos y es que mi dinero pierda valor en el tiempo, ¿sí o qué? O hay Sí. gente en las que quizás ya asumen muchísimo más riesgo del que en realidad tienen la capacidad de asumir y terminan perdiendo de tajo todo su capital, ¿sí o qué? Entonces, no, claro, es que yo voy a invertir en alto riesgo porque es que yo necesito que estos 1.000 se conviertan en 2.000 rapidito, o sea, ya para allá. Entonces resulta que en la primera tenés suerte y te fue muy bien y ya tenés $1.100, 1.200. Y en la siguiente, pum, de tajo, como estabas asumiendo tan alto riesgo, para abajo todo el capital. Entonces llegaste de 1.000 a 1.200 y de 1.200 a cero. Entonces, lo cierto es eso, o sea, nosotros para, para, para asumir decisiones instintivamente somos muy malos, son muy malos y por eso requiere como de un ejercicio más juicioso de planeación, de organizarse, de revisar los riesgos a los que está expuesto uno como inversor, ¿sí o qué? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuál es el tiempo que tiene disponible? ¿Cuáles son esas herramientas o esos activos que son de su preferencia, ¿sí o qué? Entonces, digamos que es una cosita de que hay que ponerle mayor no sé, mayor cuidado a la hora de construir ese portafolio. Y tiene que ser que ese portafolio se construya muy para cada uno. Es que, o sea, vos puedes estar teniendo un portafolio muy bueno. Dani, por ejemplo, es muy bueno en acciones. Y entonces, Dani, yo me pongo a hablar con él hoy y me dice, no, marica, es que imagínate que comprar Apple hoy está muy bueno. Y yo me queda sonando y compro Apple. Y el marica me dice, no, es que eso va a subir un montón el otro año por esto y esto y esto y esto y esto. Y yo lo escucho, veo que es razonable su punto y digo, voy a comprar Apple también. Resulta que por allá a los 4 o 5 meses le pregunto a Dani otra vez que cómo va, pues, marica, saqué un montón de ganancias el mes pasado. Y yo ya en pérdida porque no tenía la misma información de Dani, no tenía la misma capacidad para ir a revisar información, no No, o tenía el acceso a las tiempo, mismas estadísticas, el mismo tiempo para dedicarle a eso. porque a veces el error es que cuando uno empieza a decir, ve, tal activo me dio buena ganancia, es porque en cierto punto estuvo infravalorado, pero ya está por lo menos correctamente valorado y llega a estar sobrevalorado. Cuando uno habla así en público, que lo hace de manera descuidada, las personas a veces se meten en el activo, pero ya cuando el tiempo de compra pasó. Entonces no es que, bueno, Exacto. repito, no es que los activos sean malos, sino que hay que tener ese timing de saber comprar cuando está en un punto de compra. No, o por ejemplo, ponerlo en este, en ese punto. Vos tenés $15.000 para invertir y vos invertiste en ese activo y entonces yo metí mis $1.000 en ese activo también. Resulta que eso subió un 5% y para vos fue suficiente porque ese 5% entre esos $15.000 representaba algo para vos. Y yo de mis $1.000 vi ese 5% y yo no, esto no ha subido como Dani decía, esto no era tan rentable. Como el diente nunca saqué la posición, vos saliste en ganas y después yo te voy a reclamar y va, marica, pero vos no estás. Sí, marica, a mí me fue muy bien, vea, liquidé la posición y yo, pues yo me quedé, huevón, y ya estoy en pérdida. Entonces, sí difiere mucho entre las diferentes personas un portafolio, qué tan bueno es o qué tan malo puede ser de acuerdo a las capacidades. Creo que solo nos queda un slide y ahí ya deberíamos dedicarnos el resto del capítulo. Y el tema de los objetivos de inversión. Vea, objetivos puede haber muchos y tanto tan detallados como se les quiera, ¿no? Hay gente cuyo objetivo puede ser comprar una casa dentro de 10 años, comprar una finca dentro de 5 años, comprar un vehículo el próximo año, etcétera. Digamos que para términos de estandarización, nosotros nos centramos en dos objetivos, sobre todo pues, en términos de lo que hablamos de Cartera Plus, y son objetivos de crecimiento del capital o conservación del capital. Y esos dos objetivos, pues, son muy diferentes, también dependerán del momento de la persona. Pues es bien sabido que el que no tiene o tiene muy poco, pues no le queda de otra que crecer, ¿cierto? Incrementarlo. Y el que ya tiene, más bien, tomar una posición, si bien, por ejemplo, en cierta parte del capital de crecimiento, pero en gran parte debería ser conservación o debería ser como un tipo de preservación. Entonces, aquí es muy interesante porque nosotros ahí traemos un concepto que es el hero rate, no es un concepto de nosotros, pero sí es un concepto que nos habla un poco es una tasa, digámoslo así, o más que una tasa, al menos es como un intento de cálculo donde tenemos variables que nos configuran que el retorno esté siendo
importante para las condiciones macroeconómicas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí hablamos del retorno que se espera o que se le está exigiendo a la inversión, más la inflación, depende también del país donde estamos invirtiendo, ¿cierto? La inflación esperada, el debasement, que es la emisión de la moneda, es decir, el incremento del M2, y el riesgo específico de la inversión. Entonces, cuando uno va por un enfoque de crecimiento del capital, se supone que el retorno, ¿cierto? Debería ser superior, igual o superior al Hurrah Rate, porque yo estoy obteniendo un rendimiento que yo espero, un retorno que yo espero, un 8%, un 5% que me retorne y que cubra todo lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Inflación, ¿cierto? Incremento de los precios, el debasement, el incremento de la masa monetaria circulante en un país, en una economía, o por ejemplo el dólar, si estamos hablando de inversiones en Estados Unidos, y el riesgo específico de esa inversión. Mientras que la conservación del capital lo que busca es que el retorno sea igual a superior solamente a el debasement y la inflación. Fíjese que aquí ya no incluimos el tema del retorno esperado, porque yo lo que quiero es que no pierda valor el capital que tengo allí. En cambio, en el primero, yo sí espero que el capital vaya incrementando de valor, cubriendo la inflación, el debasement, etcétera. Y entonces estos dos enfoques son fundamentales también porque pues uno tiene que plantearse de uno de esos dos, o al menos en proporcional, ¿no? El 70% de mi capital va para el crecimiento, el 30% para conservación. Y todo dependerá del momento, todo dependerá del tamaño del capital, todo dependerá de los objetivos de inversión o lo que busque el inversionista específico. Pero esto es fundamental y es fundamental porque es que, digamos que ya lo venimos marcando desde las primeras slides, estamos en un entorno que aunque no es hiperinflación, es de inflación alta constantemente, es decir, año a año nos están marcando estadísticas de inflación muy altas en el país o casi en todos los países donde se les quiera revisar, sobre todo en Estados Unidos, Colombia, que es un poquito donde nosotros nos especializamos. Estamos teniendo un debasement muy importante que incluso habíamos dicho que para Estados Unidos era el 10 punto, no recuerdo, 10 punto algo, en Colombia el 11 punto tanto, y entonces nosotros estamos diciendo, la inversión que yo tenga tiene que superar el debasement, tiene que superar ese 10% o ese 11%, la inflación, entonces incremente el valor de la inflación que arrojan las estadísticas oficiales, ¿cierto? Por no decir que va a confiar en esas estadísticas. El riesgo de la inversión como tal y lo que yo espero que me incremente la inversión, ¿cierto? En el año, en el ejercicio específico. Entonces, claro, ya uno dice, bueno, no cualquier inversión, es decir, si a mí un CDT me da un 10%, probablemente no esté cumpliendo con el Hurrah Rate. Entonces, si no está cumpliendo con el Hurrah Rate, probablemente en términos de crecimiento de capital, pues la inversión en un CDT no sea lo mejor que yo pueda hacer. ¿Qué opinas de eso, Dani? Juan, sí, parece muy bacano ese ratio que mencionas ahí. Yo digo que finalmente uno lo que hace es tomar decisiones con respecto a su portafolio, perdón. Ajá. Digamos que no en todos los casos usted va a hacer conservación del capital puro y duro, sí o que, no, es que mi capital no va a perder valor este año, pero por lo menos sí hace esas acciones que cada vez se aproximen más a eso, ¿cierto? Y que quizás pase de un lado a otro hacia el crecimiento del portafolio, ¿sí o no? Al crecimiento del capital. Finalmente, o sea, uno a la hora de evaluar su portafolio, uno lo que busca es como darle cierta coherencia a todo ese un montón de punticos que tenemos ahí, ¿cierto? Y mirar qué me duele más, porque si lo que me duele más es mi capital, pues fue pucha, ya todo lo que yo revisé en mi portafolio me dice que yo me tengo que poner a estudiar más, porque yo necesito conocer los activos en los que estoy invirtiendo para no perder plata, o me va a tocar dedicarle más tiempo a leer y a mantenerme informado, o a buscar cómo yo puedo mejorar la toma de decisiones alrededor de las inversiones, ¿sí o qué? O por el contrario, pues te darás cuenta de que no, me vale más mi tiempo y yo no quiero dedicarme tanto tiempo a invertir y más bien entonces busco activos seguros que quizás no me logren el Right. ratio, el Shiller rate, pero que por lo menos se acerca y ese 2% que está perdiendo valor mi capital, pues no me duele tanto.
Entonces, mira que es una vaina más bien como subjetiva, pero por lo menos, hay como un marco más amplio de información que te ayuda a tomar mejores decisiones, o por lo menos a ser consciente de las decisiones que estoy tomando. Frente a si estoy perdiendo, si está perdiendo valor mi capital, pues yo saber cuánto realmente está perdiendo valor y si eso no es significativo para mí. O si mis inversiones no están siendo tan rentables, entonces, ¿qué acciones tengo que tomar yo en cuenta para que eso realmente sí sea más rentable, ¿sí o qué? A mí lo que, a mí en verdad lo que me preocupa es que prácticamente las situaciones macroeconómicas, y eso es inflación, debasement, ¿cierto? Están condicionando demasiado las carteras a tener que estar en activos financieros. Es decir, anteriormente una persona tranquilamente podía estar en activos como CDTs, inmobiliario, real estate, ¿cierto? Y tener unas rentabilidades que le permitían conservar valor e incluso crecerlo. Hoy por hoy pues tal vez tiene que ser vivienda nueva y en ciertas ciudades, en ciertas zonas del mundo donde, donde la valorización del inmueble es interesante año a año, al menos los primeros años. Pero lo cierto es que ya con eso no alcanza. Es decir, yo tengo que ir a buscar activos financieros o activos de altas rentabilidades que también suelen ser activos muy volátiles, como el oro, Bitcoin, las acciones de tecnológicas, y necesariamente, pues toda esta situación me está obligando a estar allá, al menos en parte, ¿cierto? Al menos en parte de mi portafolio, porque si no está allá, entonces sí se está diluyendo el valor de mi patrimonio. Es decir, año a año está disminuyendo su valor, al menos su poder, digámoslo así, porque pues prácticamente las situaciones macroeconómicas y todo esto, la verdad, todo esto es gracias a la alta emisión que están teniendo los países de su moneda, de su fiat, que me obligan a mí a estar en activo financiero. Entonces, hoy por hoy, prácticamente incluso carteras de conservación, yo creo que deberían de estar en activos financieros y activos de alto riesgo. Ah, que una pequeña proporción, sí, pero estar, porque yo hoy por hoy no contemplo una cartera meramente en productos defensivos. Es que la verdad creo que se estaría perdiendo dinero en el tiempo, diluyendo el valor Sí, sí, patrimonial. sí. Juan, no, hay simplemente dos consideraciones adicionales. Una es que, sí, como vos decís, digo que cuando uno entiende realmente cuáles son todos esos descuentos que uno tiene que hacerle a lo que uno creería que es la rentabilidad de ciertas inversiones, es que uno dice, pucha, pues si ya estoy perdiendo plata así, pues más bien asumo el riesgo de una vez y me meto a productos de más Ujú. alto riesgo, ¿sí o qué? Pues si ya estoy perdiendo plata, el hecho de que me arriesgue a, 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 a tener una rentabilidad más alta y pierda plata en el proceso, pues da lo mismo, ¿sí o qué? Eso por un lado, pero por el otro, también el hecho de que pues no está de más descontar el hecho de que quizás en algunas estrategias de inversión, pues valga la pena tener activos más conservadores o de más bajo riesgo, porque quizás lo que vos estás persiguiendo es tener liquidez disponible o capital ahí disponible para apretar el gatillo cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo veo que, por poner un ejemplo cualquiera, yo veo que Bitcoin el próximo año, a mitad de año, va a llegar a 40.000, estoy diciendo cualquier bobada. Eso me está diciendo que yo a mitad de año, del siguiente año, pues voy a tener que tener mucho capital líquido, ¿sí o qué? Sí. En ese sentido, pues puede que mi estrategia sea, bueno, meto todos los recursos que tenga disponible en este momento, los que sean ilíquidos, los voy poniendo líquidos y los voy guardando en una inversión de baja rentabilidad, pero de bajo riesgo, porque es que mi estrategia es estar preparado específicamente para ese día en el que tenga yo que sacar liquidez para meterla todo en ese activo o gran parte en ese activo que yo supongo va a tener una muy alta rentabilidad. O Entonces, mira que simplemente, todo puede ser como muy dinámico, o sea, puede que mi estrategia en un punto específico, durante un tiempo específico sea prácticamente, pues sea básicamente ser muy restringido, muy... pero fíjate que eso es cuando uno tiene capital. Cuando no lo tiene, le toca hacer estrategias como desea, que es ir comprando de a poco. Pero en ese sentido, pues un activo altamente volátil, que también es un activo altamente riesgoso, es incluso interesante, porque es que si yo, por ejemplo, en Bitcoin estoy invirtiendo vía DCA, ¿cierto? Compras periódicas. Entonces, por ejemplo, yo cada semana le meto $100, ¿no? Pero resulta que unas semanas me toca en un precio alto y otras semanas en un precio bajo, porque precisamente estoy en un activo que fluctúa mucho. Y entonces mira que aunque yo no tenga esa liquidez,
Pues yo sí lo estoy invirtiendo constantemente de a poco y Claro, estoy aprovechando la volatilidad para comprar precios que algunas veces arriba yo trabajo, pero no dejo de hacerlo. Sí, entonces también tiene, incluso si tengo liquidez o si no tengo liquidez, sino que lo voy haciendo es programado, pues también es interesante. Pero que hay que estar bajo las situaciones actuales. Macroeconómicamente no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero bajo las condiciones actuales es decir, es casi que necesario. Entonces, digamos lo que ahí lo conecto mucho con lo que hablábamos al inicio y es, tenemos aversión a la pérdida, ¿cierto? Nos duele perder, que incluso nos duele perder más que lo que nos emocionamos con ganar. Entonces, tendemos a conservar más que arriesgar, y eso se llama aversión al riesgo, se llama aversión a la pérdida. Pero resulta que para el cerebro o para uno es muy explícito, expreso, ver, por ejemplo, cifras como lo que me promete o digamos que la estadística de rendimiento de un activo. Creo que la estadística de rendimiento de Bitcoin es como el 40% anual, ¿cierto? Y por ejemplo, a mí me pueden ofrecer un CDT de 10%. Y yo digo, bueno, entonces yo escojo el CDT porque es el 10% anual, pero es que es fijo, me devuelven el valor inicial más el 10%, supongamos. Y en cambio Bitcoin, yo no sé si va a bajar, yo no sé si va a subir, si hay una estadística, entonces me voy, prefiero conservar, vale, prefiero conservar. Resulta que si nos vamos a cálculos más avanzados financieros, tenemos ratios como el Hero Rate. ¿Y el Hero Rate qué nos está diciendo? Pues sí, Bitcoin al fin y al cabo es muy volátil, muy riesgoso por lo mismo, porque es muy volátil, pero te está cubriendo el Hero Rate, el CDT no. Sí, el CDT no. Entonces, eso para uno no es tan fácil de ver. Por eso uno toma decisiones con la aversión al riesgo, pero eso puede ser, digamos que lo puede poner a uno contra la espalda de la pared, la espalda de la pared. ¿Sí? Puede ser contraproducente tomar decisiones simplemente con esas cifras o eso que uno ve ahí, que le muestran ahí y no tener de pronto una profundización en conocimiento como lo trae este ratio y muchos más. No sé, Dani, si tenés algo más por pensar allí, yo creo que ahí quedó como acotado lo que sí, sí, sí. teníamos pensado y que este capítulo continúa con la segunda parte que es la elaboración de la cartera. Sí, Juan, no, nada más que agregar. ¿Listo? Estamos hablando pues. Suerte pues, Juan. Nos vemos.